Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Descubre un perro pastor alemán K9 atado a un árbol. Lo que hace sorprende a todo el pueblo. Una mañana de invierno, en el pequeño pueblo de Campo Azul en Kansas, el paisaje parecía congelado en una pintura gélida. El viento soplaba suavemente, levantando remolinos de nieve polvo sobre las aceras desiertas. Las casas de madera con techos cubiertos de escarcha humeaban desde sus chimeneas, y solo unas pocas huellas perturbaban la blancura prístina del sendero forestal que bordeaba el pueblo. El frío era cortante, punzante como agujas en la piel desnuda. La escarcha había cubierto las ramas desnudas de los árboles, transformándolas en esculturas cristalinas. Cada paso hacía crujir la nieve congelada bajo las botas, y el aire tenía ese olor metálico característico de las intensas mañanas de invierno. Reinaba un silencio absoluto, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Samantha Hayes, de 39 años, caminaba despacio pero con seguridad. Llevaba una gruesa parca color oliva, reliquia de su antigua vida militar, y un gorro de lana calado hasta la frente. Sus guantes, desgastados pero cálidos, sujetaban la correa vacía que siempre guardaba enrollada en el bolsillo. Un acto reflejo. Incluso después de todos estos años. Desde que regresó a Bluefield tras 8 años como veterana militar, primero en Irak y luego en Afganistán, Samantha buscó la paz en las cosas sencillas. El bosque, sobre todo en invierno, le recordaba el silencio del desierto después de las tormentas. Sin gritos. Sin emergencias. Sin cuerpos que coser bajo el fuego. Este paseo se había convertido en su ritual. Salía temprano, mucho antes de que la gente del pueblo saliera, incluso antes de que el sol saliera por completo. Caminaba para despejar la mente. Para olvidar los rostros perdidos. Los camaradas que nunca regresaron. Y, sobre todo, al perro militar que no había podido salvar, un pastor belga llamado Rocket, que había muerto en sus brazos en la pista de una base en ruinas. Pero esa mañana, algo rompió esa burbuja de silencio. Un ruido. Sigiloso. Casi irreal. Un gemido. Se detuvo en seco. Sus instintos, agudizados por años de servicio, la obligaron a escuchar de inmediato. Otra vez. Un breve jadeo, mezclado con un chillido ahogado. No era el viento, ni un animal salvaje. Era una angustia familiar. Samantha se apartó del sendero sin pensar. Sus botas se hundieron en la nieve profunda mientras se abría paso entre los árboles, con las ramas golpeándole la cara de vez en cuando. El gemido se hizo más claro. Aceleró, pisó un tocón y casi resbaló en un trozo de hielo. Y de repente, lo vio. Y pastor alemán. Atado a un árbol con una cadena oxidada tan gruesa como una muñeca. El perro estaba esquelético, con el pelaje hecho un desastre, cubierto de hielo y tierra. Sus patas, con varias grietas, estaban rojas de sangre congelada. Temblaba violentamente, pero no solo de frío, sino de miedo y de agotamiento. Sin embargo, sus ojos la atravesaron. Estaban cansados, agotados, pero imbuidos de una extraña calma. Una dignidad feroz que no se desvanecía, ni siquiera en el abandono. Samantha sintió que se le encogía el corazón. Se le hizo un nudo en la garganta, como cada vez que se topaba con una mirada que ya había visto, la de soldados heridos, perros traumatizados, o personas que ya no esperaban nada de la vida. Se arrodilló lentamente, con las manos abiertas a la vista, sin ningún movimiento brusco. «Oye, grandullón. ¿Me oyes? No voy a hacerte daño». El perro no gruñó. La miró lentamente, sin hostilidad. Parecía sopesar cada movimiento, como si no supiera si defenderse o simplemente callarse. Samantha avanzó un poco más, colocando una mano sobre la cadena helada. Con la otra acarició suavemente la cabeza del perro y sintió que sus dedos rozaban viejas cicatrices. Entonces notó un collar de cuero, desgastado pero aún legible. En una placa metálica deslustrada, leyó: Max Unidad K9N grados 347, policía de Bluefield retirado. Se quedó sin aliento. ¿Y perro K9 aquí, solo, abandonado? ¿Atado a un árbol como un objeto común?
Max había servido. Max había protegido. Llevaba dentro el eco de las misiones, de la lealtad, del coraje silencioso. Y lo dejamos ahí, como un recuerdo con el que ya no queríamos lidiar. Un escalofrío la recorrió. Pero esta vez, no era por el frío. Samantha logra desatarlo. La cadena estaba oxidada, rígida, incrustada en la corteza como si llevara semanas allí. Sus dedos temblaban de frío y rabia. La desenroscó despacio, con cuidado, hablándole suavemente al perro, evitando cualquier movimiento brusco. Max no se inmutó. Parecía resignado, pero un leve movimiento de cola indicaba quizás una chispa de confianza. Sacó de su bolso la gruesa manta militar de lana que siempre llevaba consigo en sus paseos, por si se caía o se topaba con un animal herido. Una vieja costumbre. Lo envolvió con ella, cubriendo su cuerpo demacrado, intentando transmitir un poco de calidez humana, un poco de humanidad. Era más pesado de lo que parecía, no por su masa, sino por todo lo que llevaba encima: abandono, miedo, incomprensión. Ella lo levantó con infinito cuidado, como si levantara a un niño enfermo, y caminó los 50 metros hasta su coche, respirando con dificultad, mientras lágrimas silenciosas se congelaban en sus mejillas enrojecidas. En el maletero de su vieja camioneta, había preparado un pequeño rincón con una colchoneta, agua y un botiquín de primeros auxilios. Esa mañana, no sabía por qué lo había llevado. Ahora lo entendía. De camino a casa, Max no se movió. Ni siquiera gimió. Miraba por la ventana, inmóvil. Como si intentara comprender qué le estaba pasando. Como si hubiera visto cosas mucho peores y no supiera si aún tenía derecho a la esperanza. En su casa Samantha trasladó a Max a la habitación que ella llamaba la enfermería, una pequeña habitación junto a la cocina, que había acondicionado para atender a animales heridos. Encendió un calefactor, colocó un recipiente con agua tibia y otro con caldo de pollo, y se arrodilló ante él. «¿Estás en casa, Max? Nadie volverá a hacerte daño». Durante 2 días enteros lo cuidaba como a un soldado herido. Todas las mañanas, le limpiaba las heridas de las patas con una solución antiséptica, le hablaba con dulzura mientras le vendaba las almohadillas dañadas. Lo alimentaba a mano, con paciencia y delicadeza, pieza por pieza. Dormía solo a intervalos de 2 horas, en el viejo sofá de la sala, siempre atenta al más mínimo gemido. Dejó la puerta abierta, y Max, aunque exhausto, se incorporaba cada vez que ella salía de la habitación. Se negaba a comer a menos que ella estuviera presente. La miraba a los ojos como si intentara adivinar sus intenciones. Como si temiera que, en cuanto bajara la guardia, ella también desapareciera. Pero ella no se fue. La segunda noche, se sentó en el suelo, contra la pared. Habló en voz baja sobre cosas sencillas: el frío, el café caliente, los recuerdos de la base militar. Max parpadeó lentamente, como si escuchara, como si reconociera algo en su voz. Al tercer día, por la mañana, mientras la luz dorada se filtraba a través de las cortinas, Max se acercó lentamente, con una lentitud casi ceremonial, apoyó la cabeza en el regazo de Samantha. En silencio. No se movió de inmediato. Sintió el peso del gesto. No era solo gratitud. Era una rendición. Le dijo, sin decir palabra: soy tuyo. Confío en ti. Sintió que se le cerraba la garganta y le temblaban las manos. Se acabó, muchacho. Nunca volverás a estar solo. En este preciso momento, ella sabía: este perro ya no era un caso a tratar, un paciente a salvar. Ahora él era parte de su vida, ella nunca lo dejaría ir otra vez. Él había encontrado un hogar y ella había encontrado un alma gemela. Pero mientras miraba a ese viejo soldado canino dormido a sus pies, una pregunta inquietante comenzó a rondarla. ¿Cómo pudo un perro K9, un héroe, un compañero de armas, terminar así? ¿Dónde estaban los responsables? ¿Dónde estaba el recuerdo de lo que había logrado? ¿Quién lo olvidó? Ya no era solo una historia de adopción. Fue una búsqueda de justicia, pero también de verdad. Una verdad sepultada bajo capas de olvido, indiferencia y negligencia administrativa. Samantha, que había visto morir a soldados por causas que se olvidaron al día siguiente, se negó a agregar Máximo a esta larga lista de sacrificios silenciosos. No sería un simple perro encontrado, sino un símbolo, un recordatorio viviente de lo que significaba la lealtad y el olvido. Se puso a trabajar como quien investiga.
Metódicamente. Con determinación. Y esa intuición veterana que nunca había perdido del todo. A la mañana siguiente, cogió su teléfono y llamó a la antigua comisaría de policía de Campo Azul y pidió hablar con alguien con experiencia en unidades caninas. Le dieron varios nombres. Números. Ella insistió. Finalmente, tras varias transferencias, una voz profunda y áspera contestó al otro lado de la línea. Lambert, George. Inspector jubilado. Ella respiró profundamente. Hola, señor Lambert. Me llamo Samantha Hayes. Encontré un perro K9 abandonado en el bosque. Se llama Max. Silencio. Max, murmuró como si el nombre despertara algo en él. Max Unidad K9 número 347, collar oficial del Departamento de Policía de Bluefield. Lo recuerdo. Pertenecía a oficial Ryan MC Clure Menudo Dúo. Ryan era nuestro hombre para los casos más difíciles, tráfico, explosivos, rehenes. Y Max, bueno, Max nunca fallaba. ¿Qué pasó después de que Ryan murió? Ryan murió de un infarto en su casa una noche de junio. Estaba jubilado, pero seguía haciendo voluntariado. No tenía familia cercana. Pensamos que Max había sido acogido por un cuidador. ¿Por quién? Lambert dudó. La perrera municipal. Ese es el procedimiento cuando fallece un cuidador. Los perros retirados normalmente se trasladan para su adopción o se entregan a un refugio de nivel 2. ¿Y esa perrera todavía existe? Un largo suspiro. Cerró 2 semanas después de la muerte de Ryan. Recortes presupuestarios. Despidieron personal sin previo aviso. Todo se desalojó rápidamente. Se acabó el presupuesto. Se acabó la supervisión. Se acabaron los gerentes. Samantha sintió un nudo en la garganta y un ligero temblor en la mano. Max no solo había sido abandonado. Él había sido borrado del tablero. Víctima de un sistema que trata a los héroes como consumibles cuando ya no son útiles. ¿Y nadie dijo nada? ¿Nadie lo buscó? No. Quizás alguien pensó que lo habían adoptado. O peor aún, que lo habían sacrificado. Ya sabes, cuando bajan los presupuestos, cambian las prioridades. Estas palabras le congelaron la sangre. Eutanasia. Eso era lo que Max estaba arriesgando. Si no lo hubiera encontrado, ya podría estar muerto. Atado, congelado, olvidado. Y nadie lo habría sabido. Sin artículos. Sin informes. Solo otro perro muerto. Un número en una estadística. Pero Max no estaba en un número. Había arriesgado su vida. Había obedecido sin dudar. Había sentido el miedo, el peligro, la tensión de la multitud, los gritos, las explosiones. Y lo había hecho por deber. Por un vínculo con su amo. Y cuando murió, el sistema lo abandonó, morir a su vez. Samantha colgó. Se quedó paralizada unos instantes, mirando por la ventana empañada de la cocina. En la sala, Max por fin dormía plácidamente, respirando lentamente. Parecía un veterano soldado de permiso. Respiró hondo, abrió su cuaderno y anotó los hechos. Nombres. Fechas. El cierre de la perrera. La desaparición de Max. El silencio de las autoridades. Ya no era solo su historia personal. Era la historia de un sistema enfermo, de una ciudad que había pasado la página demasiado rápido. Y ella iba allí volver a escribir. Esa noche, después de hablar una vez más con el inspector Lambert, Samantha regresó a casa con el corazón apesadumbrado, pero su mente hervía. No solo estaba enojada, estaba decidida. Sabía que a docenas de otros perros les gustaba, máximo probablemente estaban en la misma situación. Y ella no podía simplemente estar contenta de haberlo salvado, era necesario golpear más fuerte. Más alto. Más lejos. Entró en la sala donde Max dormía, acurrucado sobre una alfombra de lana gris. Respiraba lentamente, con el hocico entre las patas y los ojos entornados. La luz dorada de la lámpara lo envolvía. Un halo de silencio. De paz restaurada. Ella lo miró por un largo rato. Y luego, con suavidad,
tomó su teléfono, se arrodilló a su altura y tomó una foto sin filtro. Sin retoques. Solo la pura verdad. Vimos a Max, delgado pero digno, con la mirada cansada pero intensa, como si mirara directamente al alma de quien se encontraba con su mirada a través de la pantalla. Abrió Facebook, escribió un texto sin borrarlo, sin corregirlo, con manos ligeramente temblorosas. Este es Max. Un experro policía. Sirvió a nuestra ciudad durante 7 años. Encontró niños desaparecidos. Persiguió criminales. Detectó explosivos. Arriesgó su vida por desconocidos. Después de que su dueño murió, Max fue enviado a una perrera, que cerró sin previo aviso. Y Max fue olvidado. Lo encontré atado a un árbol, hambriento, herido, solo, en el bosque. ¿Así es como Bluefield trata a sus héroes? Si no lo crees, transmite su historia. Ella presionó publicar sin esperar nada. Pensó que contactaría con algunos vecinos, quizás conseguiría la reacción del ayuntamiento, pero no tenía ni idea de que esta simple publicación desencadenaría una onda expansiva nacional. En las primeras 6 horas, su puesto llegó 10.000 acciones. Los comentarios llegaron sin parar, de veteranos, cuidadores de perros, oficiales de policía y ciudadanos conmocionados. La gente lloró al leer su mensaje. Otros expresaron su vergüenza. Otros le preguntaron cómo podían ayudar. En menos de 48 horas, la publicación superó 40.000 acciones. El hashtag #Justicia para Máxima apareció en Twitter, luego en Instagram, luego en las historias de TikTok donde la gente contaba las historias de sus propios perros de servicio. Se crearon grupos de Facebook, Los Ángeles Silenciosos, apoyo a los perros, los olvidados del servicio. Un usuario de Internet lanzó un recaudar fondos en GoFundMe para cubrir los gastos veterinarios de Max. En 24 horas $15.000 se recogieron. Un veterinario militar retirado incluso se ofreció a venir personalmente y hacerle a Max un chequeo completo, sin costo alguno. Pero lo más inesperado ocurrió 3 días después. El periodista local Darren Bloom, conocido por sus crónicas sociales en El Observador de Bluefield, publicó un artículo conmovedor, acompañado de la foto de Samantha y Max. El título: Max, el perro olvidado, el precio del silencio. El artículo fue recogido por los medios regionales y luego por NBC, CNN, y el Washington Post. Samantha recibió más de 300 llamadas en 2 días. Asociaciones de derechos de los animales. Políticos. Celebridades. Ante la creciente presión, la alcalde de Bluefield, Martha Jennings, convocó una conferencia de prensa de emergencia. Ante las cámaras, leyó un comunicado, visiblemente conmovida. Fallamos en nuestro deber. Dejamos atrás a un héroe. A partir de hoy, todos los perros de servicio en la ciudad de Bluefield recibirán un monitoreo veterinario de por vida, y una adopción supervisada jubilado. Vamos a abrir un centro de transición para perros K9 retirados, que llevará el nombre de Max. Los aplausos estallaron, pero Samantha permaneció en silencio delante de su pantalla. Para ella, todavía no era suficiente. Una semana después, ella estaba invitado a hablar ante la Comisión de Seguridad Pública de Kansas en Topeka. Apareció con un traje oscuro, con Max a sus pies, recostado tranquilamente. Ella habló. Su voz era tranquila. ¿Clare? Sin ira, pero cargada de emoción. En el ejército me enseñaron una cosa. Nunca dejes atrás a un hermano de armas. Max es un soldado. Arriesgó su vida para proteger la nuestra. Lo que esperaba a cambio no era mucho, un hogar. Reconocimiento. Dignidad. No es un favor que le debamos. Es una Un silencio impresionante reinó en la sala. Luego, se alzó un aplauso silencioso pero sincero. A varios miembros de la comisión les brillaban los ojos. Unas semanas más tarde, un factura fue presentado en el Senado estatal. Él fue llamado Ley de Max. Objetivo: exigir a cualquier institución pública que utilice animales que servicio para garantizar su soporte postventa. Financiación hogares de acogida especializados. Crear un registro público de perros de servicio jubilados, para garantizar su seguimiento. Ofrecer un estatus jurídico especial a los animales habiendo servido,
protegiéndolos de la adopción abusiva o de abandonar. La ley recibió apoyo bipartidista. Se convirtió en una modelo para otros estados. Y mientras los debates se intensificaban a nivel político, Máximo continuó durmiendo plácidamente a los pies de Samantha. No sabía que se había convertido en un símbolo nacional. Pero a sus ojos, no importaba. Porque para él el mundo había cambiado el día que Samantha se arrodilló en la nieve, extendiendo una mano suave y una voz tranquila. Y ningún discurso podría decir esto mejor. 3 meses después, la ceremonia. El día tan esperado finalmente llegó. El sol de otoño bañaba el pequeño pueblo de campo azul de una suave y apacible luz dorada. Una ligera brisa agitaba las hojas rojas y doradas que caían lentamente de los grandes arces que bordeaban la plaza frente a la comisaría. La gente del pueblo se había reunido en masa. Familias, policías con uniformes impecables, veteranos con rostros curtidos, niños con ojos brillantes. Todos con un mismo objetivo, honrar Máximo, el héroe silencioso que había dado tanto sin pedir nunca nada. En el centro de la plaza ahora se encontraba una estatua de bronce majestuoso. Era un pastor alemán, erguido, con la cabeza erguida, su porte noble y orgulloso. Su mirada estaba fija en el horizonte, como si simbolizara la vigilancia eterna. En la base, una placa grabada llevaba esta sobria pero poderosa inscripción. A Max y a todos los que sirvieron sin pedir nada. Max mismo estaba allí, casi irreconocible. Su pelaje había recuperado su brillo, sus ojos brillaban de vida y gratitud. Alrededor de su cuello, una medalla de oro colgaba con orgullo, un homenaje oficial a su valentía y lealtad. No se movió. No ladró. Observó, tranquilo y digno, como si comprendiera plenamente la importancia de ese momento. Como si supiera que este reconocimiento lo trascendía. Los niños de primaria, vestidos con sus coloridos uniformes, se acercaron uno a uno para depositar ramos de flores a los pies de la estatua. Sus rostros inocentes reflejaban admiración y gratitud. Algunos se enjugaron las lágrimas, sin comprender aún del todo, pero percibiendo la grandeza de lo que estaban contribuyendo a celebrar. Los veteranos, por su parte, saludaron con un gesto lento y respetuoso, algunos estrechando la mano de Samantha, otros colocando medallas en la placa. Un silencio sagrado invadió la plaza. Un silencio que pareció suspender el tiempo, uniendo los corazones en una sola vibración. En una suave noche de otoño, 3 años después, el ciclo de la vida llegó a su fin. Max, acostado a los pies de la cama de Samantha, falleció pacíficamente mientras dormía. Su respiración se volvió lenta y luego silenciosa. Samantha lloró la pérdida de su compañero, su hermano de armas, con tristeza mezclada con gratitud. Pero sabía que su misión no terminaba allí. Al día siguiente, lo enterró al pie del viejo roble, donde lo había encontrado, donde había comenzado su historia. En la lápida, cuidadosamente grabadas, están estas palabras. Max Hayes, perro de servicio, coraje. Lealtad. Silencio. Era un lugar del recuerdo, un santuario de la memoria para todos aquellos que, humanos o animales, habían servido con valentía. Desde ese día, cada año, la 12 de marzo, aniversario del rescate de Max, la ciudad de Bluefield está organizando el Día Máximo, un día dedicado a honrar a todos los animales de servicio, perros policía, perros guía, caballos policía y otros compañeros leales. Ceremonias, conferencias, exposiciones fotográficas y actividades de concienciación marcan la pauta de este día. Residentes, jóvenes y mayores, se reúnen para mostrar su respeto y aprecio, y para apoyar a las asociaciones que trabajan por el bienestar animal al servicio de la comunidad. Samantha, con esta experiencia, fundó una organización nacional, Los Guardianes de la Sombra, dedicada a la protección, monitoreo y rehabilitación de perros y animales de servicio retirados. Cada día recibe cartas y testimonios de policías, soldados y familias que han adoptado un animal, todos expresando la misma gratitud. Gracias por recordarle a Estados Unidos que el coraje no siempre tiene 2 piernas. Gracias a ella, la vida de miles de animales ha cambiado. Su sacrificio ya no se ignora, por fin se respeta su dignidad. Y en algún lugar, en la memoria viva de Bluefield, en los callejones, en los parques, en los corazones de quienes conocen esta historia, la mirada de Máximo, este perro olvidado que se ha convertido en símbolo, sigue observando. Se convirtió en el guardián silencioso de un mundo mejor, donde cada héroe, ya sea de 4 o de 2 patas, es honrado por lo que ha dado.
Y esta historia, transmitida de generación en generación, recuerda a todos que la lealtad, el coraje y el respeto son valores eternos.